A finales de 1998, Factor 5 y LucasArts lanzaban al mercado Rogue Squadron, un juego de combate aéreo y espacial con tono arcade, inspirado directamente en los cómics con el mismo nombre y cuyos eventos se situaban para la ocasión entre los episodios 4 y 5 de la trilogía original de Star Wars. Comenzando por el principio, cuando Factor 5 inició la preproducción del proyecto, Star Wars tan siquiera formaba parte de la inspiración para el mismo, ya que allá por 1997, el estudio estaba inmerso buscando una fórmula para traer de vuelta al ya lejano y olvidadísimo Rescue on Fractalus, un mítico de LucasArts de 1985 que obtuvo bastante aceptación en videoconsolas Atari de la época y también en el fabuloso C64 y en otros microcomputadores del momento. Una vez tuvieron unas bases sólidas a nivel de engine gráfico sobre el que mostrar una demo del proyecto, en Factor 5 le propusieron a los responsables de LucasArts descartar la idea inicial y emplearlo para un nuevo título basado en la franquicia de Star Wars. Uno en el que los jugadores pudiesen revivir las mejores escenas de la trilogía encarnando a Luke, Han o Lando en misiones de combate espacial. La respuesta de inicio fue negativa, ya que en LucasArts querían preservar a toda costa este tipo de material, y tras varios debates y propuestas alternativas, llegaron a la conclusión de que comercialmente sería mucho más inteligente desarrollar un nuevo producto de Star Wars, pero creando nuevo contenido que formase parte del universo expandido. Y dos opciones fueron las que se terminaron por barajar: crear un videojuego con Wedge Antilles como protagonista, en el que se nos narrarían sus aventuras y desventuras combatiendo al Imperio, o valerse de Luke Skywalker, que sería mucho más fácil de identificar para el gran público, y generar contenido original junto al ya creado en la fantástica serie de cómics X-Wing Rogue Squadron de 1995. Optando ya por el segundo enfoque y poniendo como única condición obligada recrear una fase inspirada en la batalla de Hoth, que fue uno de los niveles más celebrados del anterior videojuego de Star Wars de LucasArts, Shadows of the Empire, comienza el desarrollo y en Factor 5 se ponen las pilas creando un motor capaz de gestionar iluminación dinámica, sombreados avanzados, gestión de un alto polycount y empleo de texturas avanzadas y anti-alias. Todo esto trabajando para un proyecto que aparecería en PC y en Nintendo 64 en exclusiva, y que contaría con una versión base desarrollada sobre las estaciones de Silicon Graphics licenciadas a la Gran N. Esto al estudio le supuso los mismos problemas que a la mayoría de desarrolladoras de aquel momento centradas en producir videojuegos para Nintendo. El espacio era bastante finito dentro de los cartuchos de la consola de 64 bits, y si bien es cierto que a niveles de texturizado o de otros recursos gráficos el sistema contaba con unas herramientas de compresión más que dignas para la época, al sumar la banda sonora, los efectos de sonido y las voces, se les disparaba el espacio requerido. Es por esto que en primer lugar se optó por incluir pistas de audio originales de los metrajes con una frecuencia de muestreo infinitamente más baja. Y si bien consiguieron resultados dignos, la intención de Factor 5 era que no sonase tan enlatado, por lo que iniciaron el desarrollo de una herramienta de sonido para poder emplear samples de mayor calidad, a los que tratarían con su propia rutina de compresión. La sorpresa fue que en LucasArts se negaron a que el proyecto incluyese pistas de tan alta calidad, ya que el audio con esos valores lo reservaban para los metrajes. Ni cortos ni perezosos, en el estudio decidieron crear su propio motor de síntesis de sonido, ya que ni estaban conformes con el integrado por Nintendo en la máquina, ni les valían las pistas de baja calidad cedidas por Lucasfilms. Rudolf Stenberg, responsable de sonido del estudio, y el resto del equipo técnico construyeron un sistema al que denominaron como Moses FX Surround, que terminó permitiendo la integración de más de 40 minutos de audio para la banda sonora, casi 40 minutos de voces de actores en una calidad más que respetable en relación al peso de los archivos, y más de un centenar de efectos de sonido. Por si con esto no fuese suficiente, este engine se valía de las rutinas ProLogic para emular sonido posicional. Pero antes del lanzamiento aún quedaba un asunto por resolver. Veréis,
La mayoría de los estudios que trabajaban en desarrollos para Nintendo 64 podían acceder en sus estaciones de trabajo a una expansión de memoria de 4 megas con el que la consola no contaba de serie, ya que este add-on estaba pensado para venderse a futuro como un requerimiento obligatorio para el 64DD, el sistema que Nintendo pensaba emplear para sustituir los cartuchos. Pero como los desarrolladores son curiosos por naturaleza y por necesidad, dio la casualidad que casi a la par, tanto Factor 5 como Iwana Entertainment, que en ese momento estaban finalizando el desarrollo del genialísimo Turok 2, le propusieron a Nintendo emplear ese extra y vender la expansión de RAM enfocada a los juegos, y no exclusivamente a necesidades de hardware para el 64DD. Esta opción permitiría niveles de mayor tamaño, texturas más pesadas en juego o, como fue el caso, un aumento de la resolución en pantalla, que haría que pudiésemos jugar en 640 x 480 líneas en entrelazado, en vez de las habituales 320 x 288 en progresivo de la mayoría de los juegos. Y aunque de inicio Nintendo se negó, tras ver los resultados en ambos proyectos y ver que se sumaban distintas desarrolladoras a esta propuesta, aceptaron y Rogue Squadron se lanzó en un pack que contenía el accesorio que ya todos conocemos como Expansion Pack. Centrados ya en el juego, Rogue Squadron es un título que toma la esencia de juegos como el Star Wars Arcade de Sega, la ya nombrada fase de HOT de Shadows of the Empire o el mismísimo X-Wing de LucasArts, en algunos de sus aspectos, en forma de un arcade muy puro en tercera persona, aunque puede jugarse íntegramente en primera, y que nos sitúa a través de 16 misiones en escenarios en donde el Escuadrón Pícaro se enfrentará a misiones de rescate, escolta y destrucción de objetivos en su lucha contra el Imperio. Estas misiones estarán ambientadas en HOT, quizá la más mítica de sus misiones, contra los gigantescos AT-AT, Tatooine, Corellia o Bespin, entre algunas otras, y se presentarán a través de unos escenarios tridimensionales a rebosar de objetivos, que nos serán indicados mediante el radar de la esquina superior derecha de la pantalla. Estos entornos en ocasiones serán misiones dentro de planetas y en otras en espacios aéreos de los mismos. Destaca en todos lo bien balanceada que está la dificultad, teniendo en cuenta que es un juego exigente y que requiere de cierto temple y planificación, por muy arcade que sea en realidad, y que adjunta un sistema de puntuación que es de lo mejor de su época. Aunque en cada misión es suficiente con completar los objetivos básicos, y esto nos otorgará una medalla de bronce, si cumplimos ciertos objetivos extra, como realizar la misión en un tiempo determinado, eliminar algún tipo de objetivo secundario o inclusive no perder a ningún aliado en la batalla, podremos optar a medallas de plata y de oro, que a futuro se transformarán en el desbloqueo de nuevos niveles de bonus, de estos existen 3 en el juego, nuevas naves y hasta trucos de diverso tipo. Destaca también cómo Factor 5 integró de forma tan eficiente los controles del pad de Nintendo 64, cuya distribución y uso es ejemplar dentro del sistema. En este aspecto hay que recalcar que, si bien la versión aparecida en PC rendía mucho mejor en términos de frame rate y mostraba una mayor nitidez en pantalla, los controles no estaban a la altura de su versión para Nintendo 64. Por otro lado, gráficamente resultó en un videojuego muy bien producido. Vale, es innegable que la niebla está ahí y que llama poderosamente la atención. Pero es que por aquel entonces las máquinas existentes no contaban con suficiente potencia como para mostrar grandes escenarios en alturas, por lo que se trató de un elemento insalvable. Pero dicho esto, a nivel de calidad de poligonaje, de efectos de transparencias, de calidad de texturas y de efectos, Rogue Squadron lucía muy pero que muy bien, y lograba moverse a una tasa de imágenes por segundo bastante estable en la consola de la gran N, inclusive en su modo de 480i. El sonido también resultaba destacable, ya que gracias al posicionamiento resultaba relativamente sencillo tener una idea aproximada de por dónde nos venían los disparos o hacia dónde viraban los enemigos, añadiendo que la calidad de las voces de los personajes sonaba de fábula, y las pistas de audio inspiradas en las composiciones del maestro Williams cumplían de maravilla. Es remarcable que el cartucho incluyese las fichas de los pilotos del Rogue Squadron,
que contase con multitud de extras y de desafíos y que permitiese la opción de jugarlo a 280p con mejor tasa de refresco pero con menor nitidez o a 480i. En definitiva, Factor 5 se marcó un imprescindible dentro de su sistema, creando un juego bonito y variado que resultaba desafiante en su justa medida, que lograba brillar en temas técnicos y que supo transmitir a los jugadores la experiencia de formar parte del universo Star Wars como pilotos de combate. Fue un cartucho que logró superar el 1.000.000 de unidades vendidas a pocos meses de su lanzamiento, y teniendo en cuenta que por aquellos tiempos no éramos tantos los jugones y que la plataforma de Nintendo no era la más extensa, pues lo podemos considerar como todo un triunfo. Triunfo que se terminó convirtiendo en una trilogía de videojuegos, firmados en exclusiva para la Gran N, y que aparecerían en forma de continuaciones para la malograda pero genial GameCube, en forma de Squadron Leader y de Rebel Strike, dos juegazos como la copa de un pino, sobre todo el primero de estos dos, además de un spin-off, el cual sí que apareció en Nintendo 64 y en PC, titulado Episodio 1 Batalla por Naboo. Por desgracia, la saga murió en GameCube, pese a que Factor 5 trabajó durante tiempo en una continuación exclusiva para Xbox y en otra para 360, que se terminaron cancelando, además de una recopilación de la trilogía original con mejoras gráficas para Wii, que pese a completarse al 100%, no llegó a salir nunca a la venta. Espero que Disney algún día la ponga a disposición del gran público. Y bueno, dicho esto, no queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!